¿Cuánto tiempo te quedaste narrando el noticiero meridiano del Observador en esa etapa? 11 años 11 de años. my life, 11 Y años de mi vida. es decir, que cuando yo tengo que es que yo esta historia la tengo que contar, Ana María, porque Es mira, decir, yo yo ajá, tengo que contar esta historia porque hay gente que a lo mejor dirá, bueno, pero todas estas entrevistas que está haciendo Alfredo es con gente que él conoce, gente con la que él trabajó y no sé qué. Y eso puede ser cierto, porque al final nosotros coincidimos en algún momento de nuestro ejercicio, eso lo hablamos después. Pero es que mucho antes, cuando yo estaba estudiando periodismo, que yo creo que en el primer año, yo me fui a entrevistarte a la radio. Eh, ahorita no recuerdo la ¿así? razón, no recuerdo la razón. Lo ¿En qué cierto año es era? ¿Qué año fue? Es 90 para decir no, 90 y algo, 90 y algo. 90 y algo, es que no me acuerdo en qué radio, exacto. Ay, ¿en qué radio? No sé si sería en Pudo Capital. haber sido Radio Capital, Pudo haber sido en exacto, Radio Radio Capital. Capital, que Y estábamos con Mingo, que ajá, hacíamos el programa. sí, Te cuento, eso es ya una vamos a hablar de eso, bonita historia. ya vamos a hablar de eso, pero el cuento es que yo fui a esa entrevista contigo a hablar, no recuerdo qué, probablemente tuvo algo que ver con lo de Terrazas del Ávila, aquella cosa del rehén y la broma. Y en esa entrevista yo te hablé de tu cobertura del Nevado del Ruiz, de Armero. Y entonces, bueno, Sí, pues a mí eso me marcó, tu cobertura de Armero me marcó. Y entonces yo te tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo pasó para que te tomaran en cuenta y dijeran, quien tiene que ir a Colombia a cubrir esta desgracia es Ana María Fernández? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio? Si tú de pasante pasaste a narrar noticias. claro, a ver, no es que yo no salía a la calle, yo salía a la calle para hacer noticias puras y duras, además, algo muy particular, eh, para que lo sepa todo el mundo. Es decir, cuando hicimos o cuando comencé yo a hacer noticias, hacer reportajes en la calle, ir a cubrir una información, lo hacíamos con películas de 16 milímetros. Todavía no había color, porque bueno, todavía no lo habían aprobado, eh, y, mm, y no había video. Es decir, había video, pero básicamente lo que hacíamos era película de 16 milímetros. Eso para que sepas, pues que yo soy, bueno, yo llevo 40 años en este negocio. Y si bien yo hice reportajes y hacía los reportajes y salía a la calle, pese a que yo narraba las noticias, salía a hacer reportajes especiales, sobre todo porque a mí me encanta pues el área cultural y yo hacía muchas cosas de ese ámbito, teatro, música, conciertos, X, Y, Z. Recuerdo que el año anterior, es decir, el año anterior sucedió, perdón, en ese mismo año, 1985, sucedió el terremoto de México. Y fue Lina de Amici, Lina de Amici, a cubrirlo. Ella trabajaba con nosotros en Radio Caracas Televisión. Entonces yo le dije a mi jefe, pero bueno, tú siempre mandas a fulano, mengano, no sé qué, la próxima que hay, me tienes que mandar a mí. Bueno, porque, y me dijo, ok, si hay alguna cosa, un evento fuera de tono, la próxima eres tú. Y así fue. Estábamos viendo las primeras imágenes en Radio Caracas de la terrible tragedia de Armero y esa misma tarde, esa misma noche, pues salimos a, a cubrir pues la tragedia del volcán Nevado del Ruiz. Si para ti fue como digo, como un inciso allí, para mí también lo fue. Es decir, hay un antes y un después de Ana María a partir de Armero. Es decir, pese a que yo sigo siendo una loca de carretera, a partir de Armero ya no fue una niña. O sea, es que los niños no tienen conciencia del peligro. Ujú. Se lanzan por el tobogán y a ellos no les va a pasar nada. Y cuando uno es periodista, yo no sé si le pasa a otras profesiones, cree que a ti no te van a pasar nada cuando llevas un micrófono o una cámara de televisión o simplemente un aparato que reproduzca esa información. Y yo sí tuve un antes y un después, es decir, a partir de ahí, no. Además, bueno, tuve un proceso, digamos,
de situación anímica muy terrible, porque pese a que yo lo hice, pese a que fui, pese a que vivimos cosas difíciles, después, porque tengo, ¿cómo se llama? Tengo los reflejos retardados. Mm, Yo funciono en el momento que hay que funcionar con la gravedad, no me paralizo, sino todo lo contrario. Si hay una eventualidad, yo funciono, mi adrenalina me hace funcionar mucho más rápido. Pero después, 2 meses, 3 meses después, puede ser que a mí me dé una depresión, una cosa, un taca-taca, y fueron ataques de pánico. Wow. Y bueno, bueno, al psicólogo, estuve internada 5 días en la clínica porque ya yo no hallaba cómo sacar posiblemente el miedo, el pánico, el horror que uno ve, que posiblemente en aquel momento para mí era solamente una imagen de televisión y una imagen de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial donde tuve cosas de ese tipo, pero no in situ, más allá de sí, lo cubrí al día siguiente, porque ese domingo yo no estaba disponible, pero al día siguiente lo que nos pasó en Tacoa, pues, donde Ujú. perdimos compañeros de Radio Caracas. Pero y bueno, ya al día siguiente que me tocó llegar, pues ya llegué con, bueno, con todo apagado y ya con los muertos. O la Falca del Orinoco, donde se murió parte del grupo Madera, que también me tocó cubrirlo con el yo era la única que estaba en ese pasillo de Radio Caracas a esa hora específica donde se supo lo de la falca del Orinoco y me dijeron, carajita, mira, te vas para el Ministerio de la Juventud con brujería y si se montan en una avioneta te montas tú. Dicho y hecho, yo me fui con todas esas, el ministro no, por cierto, el ministro llegó muy tarde, después más tarde, pero nos fuimos. O sea, todas esas cosas, tú dices, wow, pero la tristeza, el horror, el desplazamiento de tanta gente con lo puesto, llena de cenizas, llena de azufre, llorando, perdidos en mitad de la nada, porque Armero es la nada, es decir, una amplia llanura, una llanura, es lo que veías, más el tema trágico de la niña, de Omaira, allí que se muere frente a las cámaras de televisión, que es terrible no haber podido hacer absolutamente nada. Bueno, eso sí me marcó, pues, hay un antes y un después. Claro. Algo se murió ahí. Sí.